Hola, mi nombre es Gladys Huerta y el día de hoy quiero compartir con ustedes la leyenda del Nahual. Algunos pueblos prehispánicos creían que todos los seres humanos poseían el espíritu animal. Este espíritu confería ciertos poderes a las personas. Es decir, si una mujer tenía el espíritu del águila, esta podía tener mayor vista, podía mejorar podía tener ciertos dones. Pero en este caso de la leyenda del Nahual también se decía que eran brujos que podían transformarse en cualquier animal. Esto es lo que se creía. Esta leyenda me la contó mi mamá cuando ella era una niña. Ha de haber sido por los años 50 en el rancho donde mi mamá vivía con sus 11 hermanos. Eran 12 los que vivían en el rancho mi abuelo se dedicaba a la siembra del café. Y entonces en el rancho tenían vacas, gallinas, animales, puerquitos, de todos los animales, y todos los hermanos pues se dedicaban al cuidado, a ayudar, a jugar y a vivir en el campo. Mi mamá me decía que en una ocasión, cuando iba a hacer la cosecha del café, llegaban más trabajadores que de costumbre, porque se necesitaban muchas más manos en un tiempo determinado para poder cosechar el café, tostar, vender y hacer todo el proceso. En ese momento llegó al rancho un trabajador joven que no venía de ninguno de los pueblos cercanos, es decir, nadie lo conocía, no tenía familiares ni referencias, pero lo que se necesitaban eran manos para trabajar y mi abuelo lo contrató. En el rancho tenían algunas casitas o un área dedicada para las personas que llegaban y pedían también alojamiento en este periodo que había más trabajo. Entonces este joven que llegó se quedó a vivir en el rancho. No hubo ningún problema al principio. Ocurrió que después de algunas 3 semanas que estaban en este periodo de cosecha, empezaron a desaparecer las gallinas de mi abuela. Y una y otra gallina, y de pronto por días. Pasaban algunos días y faltaba otra, y preguntaban a mi mamá, que era una niña, y a sus hermanos si no las habían visto, si a lo mejor no las habían sacado del corral y las habían llevado a otro lugar y no regresaron, y empezaron ahí a averiguar. Entonces lo que mi abuelo decidió es que se iban a quedar a algunos trabajadores a velar y a vigilar por turnos durante toda la noche, porque iban a saber qué pasaba con las gallinas que estaban desapareciendo. Esa noche ocurrió que estaban todos vigilando. Bueno, en ese momento tampoco había luces o lámparas. Recuerden que estamos hablando de hace muchísimos años atrás. Entonces se quedaron los trabajadores con los candiles y eso sí, con las escopetas para vigilar. Lo que pensaban es que seguramente había una zorra cerca y andaba comiéndose las gallinas de la abuela. Entonces iban a estar atentos y vigilando. Esa noche se quedó la guardia y que a la medianoche apareció un animal. No alcanzaron a verlo, pero creían que una zorra o un zorro grande, porque se veía un animal alto y grande. Entonces lo que hicieron, con el miedo, los trabajadores alcanzaron a dispararle, lo espantaron y se fue. Lograron herirlo y lo supieron porque dejó un rastro de sangre. Entonces corrieron, lo corretearon, no lograron atraparlo y dijeron, bueno, por lo menos lo espantamos. Al día siguiente, ¿cuál va siendo su sorpresa? Que el trabajador amaneció herido de una pierna. Estaba con una bala en la pierna. No dejó que lo curaran y lo atendieran. Como pudo, se hizo vendajes y se marchó de inmediato del rancho del abuelo. Mi mamá, como niña, recuerda que se quedaron muy impresionados porque a partir de ese momento todos dijeron, es el Nahual, es el Nahual, él se estaba comiendo las gallinas, porque dicen que ciertas noches necesitaban los nahuales, o bueno, estos brujos, convertirse en nahuales y alimentarse de animales. Por eso es que desaparecían las gallinas. Nunca pudieron confirmarlo, ni él lo pudo confirmar, no lo atraparon. El muchacho desapareció por completo del rancho, pero la historia del Nahual se quedó en la mente de mi mamá, de mis tíos, la mía y de todos los nietos, que generación tras generación fuimos conociendo esta historia del Nahual. Y así como me la contaron, se las cuento. Abrazos desde México.